Saludos cordiales, una vez más, bienvenidos a su espacio Frente a Frente con el personaje. En esta ocasión nos acompaña el economista Gabriel Martínez, quien es la máxima autoridad en el Ministerio del Transporte. Bienvenido, economista, una vez más a este espacio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Perfecto. Bueno, vamos a entrar directamente a conversar algunos temas que en la actualidad, pues en nuestro sector es Vox Populi. No sin antes que usted nos cuente básicamente qué se está haciendo desde el ministerio que usted preside con respecto a la pandemia. ¿Qué está haciendo con respecto al COVID-19 el Ministerio de Transporte? Bueno, nosotros como Ministerio de Transporte hemos tenido muchísima actividad durante la pandemia, principalmente en los tres rubros o en los cuatro rubros principales de nuestra administración. Inicialmente en el tema de obra pública, nosotros hemos logrado mantener algunas emergencias activas, principalmente en el oriente, de daños en la vía, por ejemplo, Baeza-Cotundo, que conecta Napo con Quito, y que no detuvimos esta emergencia porque es un sector muy sensible. Se estaba estabilizando el talud y se ha logrado avances importantes. Las 15 terrazas planificadas, me parece que ya llevábamos 13. Si bien la mesa de la vía se ha ido justamente por el problema del talud, hemos logrado ya estabilizarlo, estamos ya para reconformar la vía y hemos atendido casi 500 deslizamientos durante todo este tiempo. En diferentes provincias del país se han atendido de manera eficiente, rápida, para permitir que las vías siempre estén abiertas. Entonces, por ese lado, nuestra actividad como ministerio no se detuvo. Es más, logramos mantener algunas obras operativas, ya estamos abriendo otras, cumpliendo los protocolos de bioseguridad y principalmente el hecho de no dejar de trabajar con nuestros equipos para limpiar las vías cuando hay deslizamientos y que se mantenga esta conexión. En segundo lugar, bueno, el transporte terrestre para nosotros importantísimo defenderlo desde el punto de vista del transporte de carga, que era el transporte permitido por el COE Nacional. El COE Nacional autorizó y el presidente en su decreto ejecutivo pues indicó que la emergencia permitía que ciertos sectores mantengan su actividad. Estos son exportaciones, transporte de carga de alimentos, de medicinas, transporte de sectores estratégicos. Y en ese sentido, el Ministerio trabajó intensamente y principalmente con el proyecto de corredores logísticos. Tenemos 6 corredores logísticos que conectan, que suman 3.300 kilómetros de red vial estatal, pasan por las principales arterias, la E15, la E25, la E35, la E45, conectando a las provincias y manteniendo el transporte de carga activo. En estos protocolos, en estos corredores logísticos, se garantizó que todos los transportistas encuentren combustible, vulcanizadoras, lubricadoras, alimento, puntos de desinfección, para que puedan mantener su trabajo, ya que durante el inicio de la pandemia, llegó un nivel de crisis en el cual se redujo hasta el 70% o el 60% del transporte de carga. Los conductores, con mucha razón, con miedo, con preocupación de llegar a ciertas provincias, pero ese trabajo intenso que hicimos, ese trabajo fuerte que se logró hacer con los corredores logísticos, permitió de mantener los mercados abastecidos, los supermercados abastecidos, los puertos que reciban la carga para sus transportaciones. Entonces, ese proyecto de corredores logísticos fue clave para mantener la operatividad, para darle ánimo a los transportistas, para la entrega de miles de kits de bioseguridad a nivel nacional en diferentes provincias, para que nuestros transportistas tengan sus propias mascarillas, sus propios equipos de protección personal, y de esta manera pues darles un aliento y que sigan trabajando. Entonces, en ese sentido, en transporte terrestre los protocolos fueron muy importantes, se ha hecho incluso convoys con respaldo militar para poder sacar ciertos productos de zonas complejas por las decisiones de los GATS, y se ha logrado hacer estas operaciones con éxito. Actualmente vamos a incorporar, creo que, un nuevo corredor para poder permitir la operación minera en el sur del país. Entonces, hemos venido trabajando en eso, en los vuelos humanitarios, trabajando obviamente en coordinación principalmente de la Cancillería, pero haciendo un fuerte esfuerzo con las aerolíneas para que puedan mantener pues, vuelos vigentes. Han llegado más de 9.000 ecuatorianos al Ecuador, han salido más de 13.000 extranjeros
hacia sus países de origen, y con esto pues hemos demostrado pues una actividad permanente. Y en los puertos se ha logrado mantener la actividad, se establecieron protocolos de bioseguridad, protocolos de operación, y hemos logrado o hemos evitado de que la operación portuaria se reduzca, que la operación portuaria decaiga, manteniendo siempre el cuidado para los choferes y para los trabajadores que laboran en estas facilidades, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien, más adelante vamos a conversar sobre el tema de los vuelos humanitarios, el tema del transporte y los protocolos, pero ustedes, perdón, en la última entrevista que, más bien dicho, en la última reunión con el máximo de la FENACOTIB, el abogado Abel Gómez, quedaron en algunos compromisos, y es más, felicitamos que de su parte usted asumió el documento a la Junta Política de Regulación Monetaria, donde se pedía, entre otras cosas, el tema de la innovación de los créditos a los socios y cooperativas o compañías de transporte, la reducción de la tasa de interés de créditos al 7%, el nuevo plazo de los créditos era el mismo que tenía la obligación primitiva contándose a partir de la firma del nuevo contrato, y en la nueva obligación se excluirán los intereses durante los meses de marzo hasta diciembre de 2020 debido al estado de excepción. Entre otras cosas que usted lo conoce, ya que usted fue partícipe de la entrega de este documento vía ministerio hacia el Ministerio de Finanzas y la Junta Política de Regulación Monetaria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estos créditos? ¿Qué ha pasado con esta petición de innovación? En este sentido, sabemos que estamos en terapia intensiva y nuestro sector, aproximadamente la deuda suma o sobrepasa los $1.000 millones, señor ministro. ¿Qué pasa con la economía del sector? ¿Cómo se está enfrentando? ¿Qué ha dicho el Ministerio de Finanzas? ¿Qué ha pasado con este tema en particular? Mire, estamos todavía esperando una respuesta. Usted sabe que en esta semana se han tratado dos leyes importantes en las cuales también se está solicitando pues, que haya que haya un relajamiento con el tema del cobro de las acreencias. Ayer pasa una primera ley, la segunda todavía está por discutirse en la Asamblea, o está en discusión, está en pleno proceso. Pero lo cierto es que estamos insistiendo con este tipo de respuestas porque el sector tiene dos problemas como nosotros lo vemos. Uno es el problema pasado o el problema que se genera por la falta de actividad, y otro es el problema futuro, que es la operación de los buses, de cómo poder mantenerlos, operarlos. Entonces, ciertamente en el sector financiero, cuando se hace la propuesta, y yo conversé con el señor Albornoz con respecto a la necesidad de que hablemos del sector de transporte. Esteban Albornoz, el asambleísta presidente de la comisión. Correcto, correcto. Conversamos y a pesar de compartir, entendíamos de que había dentro de la misma comisión algunos asambleístas que no compartían ese mismo criterio de dar facilidad, sino que cada institución renegocie sus créditos como bien pueda con cada uno de sus acreedores. Esto porque realmente la situación de cada acreedor, de cada deudor, mejor dicho, de cada deudor, es diferente, ¿no? Implica diferentes condiciones. Entonces, eso lamentablemente no pudo prosperar completamente en la Asamblea por esta negativa de querer presionar para una política general, sino que más bien se haga un trabajo de manera particular e independiente. Entonces eso supone pues que tenemos que hacer las cosas por otro lado, o sea, supone que debemos de buscar alternativas por otro lado. Nosotros en este momento... Esas vías alternas que tendremos para solucionar el problema? Hay una oportunidad por el lado del análisis completo de todas las partidas que tiene el sector de transporte, específicamente el transporte de buses. Y que todas estas partidas que tienen un nivel de aranceles pues sean revisadas para que impliquen un alivio también para el operador. Entonces, si nosotros tenemos que en el año el costo de operar un bus significa tanto en combustible, tanto en llantas, tanto en repuestos, tanto en mano de obra, si nosotros podemos hacer reducciones en esos costos, ¿no es verdad? En esos costos principalmente de aquello que importan,
o sea, como llantas, como repuestos. Entonces podemos darle un aliciente por otra vía al transportista, o sea, buscar una vía alternativa. Y por otro lado, estamos trabajando porque con la Perdón, TRIPS, eso sería bajar los aranceles de los bienes de capital. Básicamente por esa línea no iríamos. solamente bienes de capital, sino también bienes de consumo, como lo vendrían a ser los repuestos, por ejemplo. Entonces, hoy nosotros estamos solicitando un detalle de todas las partidas que tiene el sector de transporte para poder analizar cuánto se está pagando de arancel en esas, no impuestos, sino arancel, para que son decisión del Ejecutivo su modificación, no es una decisión de la Asamblea. Entonces, en ese estudio, en ese análisis, tenemos que ver cuánto significa esto de alivio para poder apoyar al sector. Si el lado por la Asamblea ya se complicó, ya está difícil y representa realmente un reto. Entonces, tenemos que ver elemento por elemento. Este elemento de las partidas, de los bienes que ellos usan para poder mantener su operación, tenemos que abaratarlos. ¿Cómo los abaratamos? Reduciendo aranceles. Tenemos que ver líneas de crédito por otros lados. La banca pública, ciertamente, por esta misma necesidad y por esta misma situación que vive el país, está muy golpeada. Hay unos niveles de cartera vencida que han crecido y yo me imagino que esto pasa también en el sector privado, porque definitivamente si la gente no puede trabajar, no puede pagar sus deudas y entonces caemos en un círculo vicioso muy complejo. En este Entonces, sentido, quiero puntualizar un tema, señor ministro, y darle un antecedente. Existen casas comerciales como Tejama, como Mavesa. Tengo que puntualizar porque es la realidad que está viviendo nuestro sector y algunos sectores de la banca privada que está llamando constantemente a hacer cobros. Le quiero leer un comunicado, pues, expedito estos días, donde reza de la siguiente manera: la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador informa a la opinión pública su total rechazo en contra de la presión que está siendo sometida a la transportación por parte de la banca. Diariamente se recibe denuncias por parte de los compañeros transportistas en el sentido de que un cierto sector de la banca, en específico la privada, envía correos, notificaciones, inclusive llamadas telefónicas pidiendo documentos y firmas de compromiso y o solicitud de diferimiento de cuotas de crédito para la reprogramación de pagos de las deudas adquiridas ajenas a nuestra realidad financiera. El texto tiene más información, pero yo creo que con esto nos da una realidad. Nos está informando de que en este minuto las casas comerciales, los bancos privados, como es el caso del Banco de Pichincha, si vamos a decirlo como nombre y apellido, quieren ya, de cierta manera, empezar a cobrar los intereses, el crédito como tal, ya desde el mes de junio. Y esto para nuestro sector es imposible. La operación, ya vamos a hablar más adelante de la operación, pero de cierta manera el ministro, en este caso usted, señor ministro, pues y su equipo asesor, deberían también tener acercamientos de cierta manera, informar y tratar de buscar las soluciones con la asociación de bancos y con los demás para que esto no siga ocurriendo, ya que nuestra realidad es totalmente diferente. bueno, no, hemos conversado, yo he conversado con el presidente de la Asociación de Banca Privada al inicio de la pandemia, pero eh, cuando estábamos recién empezando, pues no sabíamos la magnitud y el tiempo que iba a tomar eh, resolver este problema, ¿no? Cuánto tiempo iba a durar esta emergencia. Ya tenemos una perspectiva más clara, una perspectiva más precisa de qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha implicado, cuánto tiempo hemos estado parados, y esto pues ya dimensiona las cosas en otros temas. Pero lo que también tenemos y el gran desafío lo que tenemos que también entender y que es lo que argumenta la banca es que ese dinero obviamente de los créditos nace de una realidad que son los depósitos de un montón de ciudadanos que obviamente pues también tienen que ser pues respaldados. Pero siempre se busca una flexibilidad y yo creo que ahí ahí hay un acuerdo, hay incluso hay una voluntad de hacerlo, pero tenemos que ir dimensionando las posibilidades de hacerlo, porque no todos los agremiados y no todos los transportistas tienen deudas con el sector privado, algunos tienen con el sector público, y aquellos que tienen con el sector público hay una apertura muy amplia
para poder hacer este refinanciamiento, para poder hacer esta renegociación de las deudas. Y también hay otros que no tienen deuda, pero que sin embargo están sufriendo mucho porque no están generando ingresos. Entonces, como yo le decía, separando lo que ha pasado, lo que ha venido sucediendo, las condiciones del pasado con las condiciones del futuro, es importante entrar a hablar ya de la operación, es importante entrar a hablar ya Por de supuesto que cómo sí. vamos a funcionar en el futuro. Entonces, para poder funcionar en el futuro, necesitamos hablar de los costos que tiene un transportista, y que si logramos nosotros reducir estos costos, ya que estamos bajándole la capacidad de generar ingresos, al restringir la cantidad de pasajeros que van en la unidad, debemos de también hacer un esfuerzo por reducir el costo que ellos tienen de operación, o para permitir que haya un nivel de ingreso adicional, tal vez brindando otro tipo de servicios que en este momento están obviamente prohibidos o separados por las diferentes modalidades que hay. El Sí, problema es que pero aquí... señor ministro, en este sentido yo quiero hacer hincapié justamente en lo que usted nos está mencionando, porque ahí vamos a hablar de los vuelos humanitarios, que usted lo comentó al inicio, el transporte. Ahí existen protocolos para otras modalidades de transporte. Todo el mundo tiene que comer, todos tenemos que trabajar y yo aplaudo ese sentido, pero se están olvidando del sector de intraprovincial. Es decir, los buses de pasajeros e interprovincial no tienen ningún protocolo, no están actuando y No, de cierta manera, ciertas unidades de transporte ajenas a nuestro sector están realizando estos transportes humanitarios y no es un celo, sino es un clamor de trabajar, es un clamor de que si seguimos parados no podemos producir y no podemos pagar las cuentas más sencillas, más básicas para la subsistencia humana. En este sentido, pues entendemos que quien está controlando este tema es el COE, pero de cierta manera la voz cantante, nuestro órgano rector, el ministerio, debería también acercarse al COE y decirle, bueno, establezcamos un protocolo para que es los que eso está hecho, eso está hecho. Nosotros hemos presentado protocolos, es más, lo hemos socializado con el sector. Con FENACOTIP hemos tenido sesiones de trabajo en las cuales se les facilitó el protocolo y ellos también presentaron un protocolo en el cual pues podamos combinar ambas situaciones, ¿no? Ambas comparaciones. Lo que se hace énfasis en estos protocolos es controlar el ingreso en los terminales, hacer proceso de desinfección el ingreso de cada pasajero, tomarle la temperatura, o sea, hacer un pequeño triaje para evitar que se suba una persona con síntomas de contagio, obligarlos a subirse con sus mascarillas, con sus implementos de protección personal, obviamente dentro de la unidad, que la unidad sea sanitizada, sea limpiada cada cierto tiempo, que el conductor tenga una protección especial para evitar pues que se contagie y que tenga algún tipo de peligro. Hay una consideración también de que se evite el ingreso a los terminales de personas que no sean los pasajeros, y en el transcurso del viaje, que las personas utilizando sus sistemas, sus equipos de protección personal, también puedan ocuparse o tener una ocupación máxima, ¿no? Una ocupación máxima, que ese es el mayor punto de discusión. El mayor punto de Exactamente, discusión es... perdón. En este sentido, ahora nos dicen que se va a empezar con el 30%, pero no vamos a poder cubrir los costos operativos. Y ese es Nuestra intención siempre fue desde el 50%. Ahora, eso de ahí hemos pedido, por ejemplo, que se sustente, que se haga una evaluación de por qué exigir un porcentaje u otro. Si hablamos del 50%, no tendríamos a nadie al lado, digamos, y hay una gran diferencia aquí con los aviones, porque los aviones tienen un sistema de recirculación del aire que es mucho más eficiente que el que tiene un bus. En un bus no hay un sistema de recirculación del aire, en los aviones sí lo existe, y esto pues hace que el aire en los aviones pues sea menos contaminante, o sea que tengan es un lugar con menos probabilidades de esparcir un contagio. Entonces, lo que tenemos en el sector de transporte público es también, usted sabe que en muchas unidades no hay aires acondicionados, sino que claro, son simplemente... ventanas cerradas y dice que tienen que tener las ventanas abiertas de cierta manera, pero las unidades modernas ya son totalmente selladas, entonces no está muy
muy a profundidad el estudio que se realizó. Hay que avanzar con ese estudio y entender realidades Bueno, por económicas. eso mismo nuestra postura inicial fue que sea el 50% en rojo, pero eso está discutiéndose en el COE. Nosotros vamos a insistir, nosotros creemos que este sector también tiene que ya entrar a trabajar, tiene que entrar a trabajar primero para cubrir los gastos mínimos de operación, que son los sueldos, el combustible, y que obviamente nuestros transportistas tengan para comer y tengan para poder pagar sus obligaciones, ¿no? Siempre lo último quedará el tema del capital o de la deuda que tengan, pues tendrá que ser todavía analizada. Pero no resolvemos ese problema simplemente dando un crédito, si no tenemos una perspectiva de operación. O sea, si Totalmente de acuerdo. recibimos un crédito, pero no sabemos si vamos a trabajar, entonces lo único que estamos es asumiendo una obligación para luego no poder pagarla. Entonces, lo que tenemos que trabajar intensamente en esta semana es en esa aprobación de ese protocolo para poder tener ya una fecha clara de inicio de operación y de regresar al trabajo. Entonces nosotros esperamos mañana tener una última revisión del mismo para poder presentarlo en el COE el día lunes y de esta manera ya que el COE se manifieste con respecto a esta situación y podamos tener un consenso para lo que va a ser la transportación interprovincial e intraprovincial. Aquí hay un antecedente que ya es una noticia pública, ya hay una preparación incluso científica. Esta es una pandemia endémica ya. Es decir, vamos a tener que aprender a convivir con un virus, vamos a tener que tener pues cada uno de nosotros como seres humanos y de igual manera pues todos quienes hacemos la transportación, medidas drásticas. Es una nueva realidad, todos nos va a cambiar la vida. Y en este sentido, si es pues una pandemia endémica, quiere decir que esto va a seguir durante mucho tiempo hasta que no se descubra una vacuna adecuada para poder trabajar continuamente y normalmente, a la normalidad que estábamos acostumbrados. Desde esa perspectiva, pues ya los protocolos tienen que aterrizar a una nueva realidad, una nueva concepción de vida. Y no para ahora, de aquí a unos meses, sino un tiempo extremadamente largo hasta que se encuentre una vacuna. El mundo ya pues ha vivido con demasiadas otras enfermedades, entre ellas el SIDA, que no se encuentra una cura hasta el momento, pero hemos aprendido a convivir con este tipo de cosas, a tener las precauciones del caso, etcétera, etcétera. Y es el COVID-19 una nueva forma de vida para nosotros como seres humanos. El Ministerio de Transporte, pues ya usted nos ha dicho dos cosas importantes, que las dos realidades. Primero, la falta de actividad y en futuro, cómo vamos a operar, cómo vamos a trabajar. Yo añadiría una tercera. La tercera es que nosotros ya veníamos de una crisis anterior. Y de la crisis anterior también hay un tema que muchos nos exigen nuestros amigos que nos siguen en redes sociales y es Vox Populi también. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar con los 80 millones de dólares que se adeuda el sector por el tema de las subvenciones a los grupos vulnerables? Mire, yo he sido reiterativo con eso desde el principio. La situación de las finanzas públicas no han estado en disponibilidad y tampoco encuentro, más allá de que lo he pedido, incluso la misma FENACOTIP, no encuentro el decreto ejecutivo en donde se origina esa deuda, no encuentro el origen de esa deuda, más allá de que pudo haber habido un ofrecimiento político en algún momento por el gobierno anterior, pero no hay una documentación que genere y que determine la existencia de esa deuda, como si lo existe, por ejemplo, en la compensación que tienen los taxistas por el precio del combustible extra y que les daba el 37 centavos por galón en un decreto ejecutivo claramente presentado y que obviamente generaba una compensación en firme. Sobre los 80 millones de dólares que atribuye y que indica FENACOTIP, nosotros hemos consultado, hemos preguntado y les hemos pedido a ellos, a FENACOTIP mismo, que nos diga dónde está esa documentación. Fuera de eso, o sea, como para empezar por un tema, digamos que formal, fuera de eso, la situación económica del país no va a permitir ¿no? Poder hacer un tipo de cancelación de ese tipo, aún en el supuesto de que esa deuda existiera en firme. Hay también unos niveles de dificultad para pagarlas que son muy, muy complejos, porque la persona que ordene ese pago tiene que solicitar, pues, dónde está el detalle de los individuos con este tipo de dificultades que se subieron al bus
¿no verdad?, dónde está el listado, dónde están los números de cédula, cómo se llaman, como para poder decir, bueno, pues se han subido tantas personas en el bus que cumplen estas condiciones de vulnerabilidad y por eso pagaron media tarifa, y entonces en base a ese registro, entonces se puede generar un pago, pero de lo contrario, ¿cómo sabemos si es que en un bus se subieron 0 personas con discapacidad o se subieron 100 personas con discapacidad en el lapso pues, de un tiempo determinado? Entonces, hay muchísimas dificultades para poder hacer una cancelación en ese tipo porque no existe un registro ni apropiado y tampoco existe, o al menos no me lo han presentado, un decreto ejecutivo que genere realmente esa deuda. Y Bueno, luego viene la imposibilidad, y luego viene la sería un imposibilidad fiscal de concepto. hacerlo. Luego viene la imposibilidad fiscal realmente de hacerlo, porque en este momento, pues, que tenemos 0 ingresos por petróleo, con un precio de petróleo completamente deprimido, tenemos una situación fiscal que ya era problemática antes de la crisis y que esta crisis ha impedido que recuperemos impuestos de manera apropiada o de manera efectiva, ya que las ventas se han caído a nivel nacional. Entonces tenemos menos IVA, tenemos menos renta, tenemos menos ISD. Entonces, todos estos elementos suman y acumulan una gran crisis económica que va a impedir lograr que se cumplan las creencias, aún así, si estas se pueden demostrar su existencia. Entonces, lo que hay que buscar es un replanteo, ¿no? Un replanteo en Señor algún ministro, momento. ahí va la pregunta, y permítame un segundito. Vamos a poner los dos escenarios. En el escenario uno, que de cierta manera, incluso yo soy partícipe y vi un documento de contestación por parte del gobierno del presidente Moreno, que iban a hacer un análisis con el Ministerio de Finanzas de cómo solventar o solucionar la deuda de los 80 millones. Bueno, pero pongamos el escenario que puede existir, que, o como usted bien lo menciona, no existe el decreto ejecutivo donde se menciona el pago de la subvención, entendido. Y el escenario 2, de aquí en adelante, ¿cómo vamos a manejar esas subvenciones? ¿Cómo sería el protocolo para manejar y cómo sería la retribución? Porque entiendo que ya está en el informe para segundo debate y está específico este tema y cómo tendría que operarse. ¿Cuáles serían las opciones para el ministerio trabajar con Mire, la nueva realidad? la subvención es un tema legal, eso no es un tema de disposición menor o de un acuerdo ministerial, es una condición legal para poder brindar este servicio. Entonces, la única forma de modificarlo es a través de la ley. Para nosotros es algo muy claro y aquel que quiere participar de una actividad económica particular, sea esta transporte, o sea esta aérea, o sea esta agricultura o ambiental o lo que sea, o industrial, tiene que cumplir con las indicaciones de ley que le forza, que le forza a la realidad de su operación. Entonces, si yo quiero abrir una planta, necesito sacar un permiso ambiental, sea que me competa o sea que quiera o sea que no quiera. Eso es lo que me toca hacer porque es mi obligación para yo poder operar en este negocio. Entonces, si extrapolamos eso al sector de transporte, si yo quiero operar y quiero servir en el sector de transporte, una de las realidades con las que me voy a encontrar y con las que tengo que hacer mis cálculos es que va a existir una media tarifa ordenada por ley y que no está ordenado por ley que exista una compensación por parte del Estado para poder darla. Eso es una obligación que hay que cumplir y que si uno quiere estar en ese negocio, tiene que hacer sus números y decir, bueno, yo con estas consideraciones participo en este negocio o no me da el número y no participo de este negocio. Entonces, tenemos que en eso de ahí ser muy claros y muy realistas. O sea, la situación de esperar apoyo por parte del gobierno en este tema particular tendría que nacer de un tema legal, de una obligación legal, la cual sí existe para brindar el servicio. Entonces, si yo quiero brindarse, así como yo para poner un restaurante tengo que sacar un permiso o una patente municipal en el cantón de Guayaquil, porque así es como funciona, y un permiso de operación y un permiso de bomberos y tengo que cumplir todas las cosas legales, entonces tengo que hacerlo si quiero abrir el local. Asimismo, como si quiero abrir el bus y subir pasajeros, tengo que también saber de que debo de darle la media tarifa a las personas vulnerables que son mujeres embarazadas, menores de edad y discapacitados y todo. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Por ahí no puede venir el pedido de apoyo al sector.
El pedido de apoyo del sector tiene que venir en otros rubros que sí son manejables y que sí son, digamos que de atribución del Ejecutivo, como lo pueden ser, por ejemplo, el tema, o mejor dicho, como lo son el tema de partidas arancelarias que tienen y que graban todavía aranceles y que pueden ser un aliciente para el sector en este momento, el apoyo con créditos, el apoyo de otras formas. Entonces, tenemos que intentar, yo entiendo la situación del sector en cuanto a la realidad de haber estado 2 meses completamente parado, pero no podemos pedir cosas que a veces... Pongamos un escenario, disculpe que le interrumpa, pongamos un escenario. En el caso supuesto de que se logra demostrar que esa deuda legalmente, los 80 millones de dólares, estamos entendiendo de sobremanera que no hay la plata constante ni sonante, pero existen bonos del Estado, existen muchas maneras de buscar una solución de cómo se puede plantear el pago de esta deuda, en el caso que como usted mismo lo menciona, lo demostremos. ¿Estarían ustedes dispuestos también a trabajar en una manera de cómo simplificar los pagos para que el Estado tenga una holgura de pago y también pues, el sector de la transportación también reciba lo que por ley, demostrando por ley, pues pueda tener? O sea, todo parte de un análisis. Yo creo que en este momento de la situación económica, incluso ayer, cuando la ley humanitaria ha sido aprobada sin ningún tipo de ingreso adicional de aranceles, decirle al país, esta situación es muy compleja. Yo siempre he planteado la búsqueda de alternativas, siempre he planteado la búsqueda de alternativas para poder compensar al sector. Yo entiendo que hay muchísima dificultad para poder cumplir con acreencias a nivel general, a nivel nacional, de diferente tipo de servicios, y que ahorita se está haciendo un gran esfuerzo para poder cubrir estos déficits. Entonces, cualquier tema presupuestario tendrá que ir siempre de la mano con un análisis de finanzas que nos permita indicar. Estamos hablando de todavía pendientes con jubilados, pendientes con personas muy sensibles y vulnerables del sector. Entonces tenemos que buscar alternativas y siempre cualquier tipo de pago tendrá que ir de la mano con lo que finanzas puede hacer y que es una realidad que ha cambiado mucho de hace unos meses atrás. Si usted me hubiera dicho cuál es mi posición con respecto a esto en enero o en diciembre del año pasado, probablemente sea diferente a la que tengo en este momento con unas circunstancias completamente cambiadas, así como para un padre de familia que era muy diligente en el pago de sus obligaciones con tarjetas de crédito, con tarjetas o créditos comerciales o lo que sea. Ahorita tiene prioridades diferentes si es que ha perdido su trabajo o que si sus ingresos han cambiado. Entonces, lamentablemente nos encontramos ante una dinámica que mañana la posición actual puede ser muy diferente de lo que signifique la posición en 2 semanas, 3 semanas, porque estamos en un escenario muy cambiante en el cual un banco así como que tendrá que entender de que un operador de buses de transporte muy estricto, muy diligente en sus pagos, ahorita no va a poder hacerlo porque tiene 2 meses sin tener ingresos. Entonces, tenemos que irnos adecuando a la realidad que nos impone la situación. O sea, lo otro es simplemente tener estimaciones y crearnos ilusiones. Entonces, yo creo que en este momento hay que hacer cambios importantes en el sector de transporte, buscar un poco más la profesionalización en el sentido de que hayan estructuras más ordenadas para que luego puedan también adquirir mejores servicios como mejores líneas de crédito. Entonces tenemos que ir hacia una formalización que esto también lo permita. Entonces hay muchos elementos que adecuar, pero yo soy muy cuidadoso porque la situación económica del país es muy grave, pero esto no significa que no deseemos hacer un apoyo a este sector que es definitivamente de los más golpeados por esta crisis. Estamos de vuelta con nuestro señor ministro Gabriel Martínez, quien nos está comentando sobre la situación actual del sector de la transportación. Deudas, problemas, protocolos, en fin, un sinnúmero de cosas que hemos logrado conversar. En la última reunión con la FENACOTIP, señor ministro, pues quedaron algunos compromisos que las personas nos preguntan, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el tema Ban Ecuador? ¿Qué ha pasado con la Junta de Regulación Monetaria, entre otros? ¿Existe acercamientos en este minuto? ¿Existen posibles mesas de trabajo conjuntas?
Claro, a ver, con el tema de la Junta, pues definitivamente es un trato un poco más delicado, es un trato más complejo. Nosotros no somos autoridad de ese sector, es una unidad independiente y que obviamente pues también regula a un sector independiente. Con respecto a Ban Ecuador, hubo un compromiso. El compromiso, nosotros hemos estado en cada provincia intentando o pidiendo de que se hagan talleres para que los transportistas puedan hacerse de estos créditos. Realmente habría que hacer un análisis si es que ha logrado ser una ayuda efectiva, real, o si no, o si hay dificultades para poder acceder a los mismos. Entonces tenemos también cosas que implica la ley y que lamentablemente son difíciles, que es que cuando alguien ya se encuentra pues, en un buró de crédito se le hace muy complejo volver a solicitar plata. Entonces cae en un círculo vicioso del cual pues muy difícilmente puede salir, porque como no ha tenido suficiente capital, ha incumplido sus deudas. Y luego pues cuando quiere un crédito para poder salir adelante, pues también tiene esas dificultades lo previo que indiqué. Entonces, hay que trabajar más en ese sentido. Lo cierto es que, como le dije, aquí estamos hablando de 2 meses de operación que se han cerrado. Eso, digamos que pone mucha presión en las finanzas de los transportistas. Pero también hay una realidad que es la que hay que comenzar a evaluar de forma rápida, y es este tema de regresar a trabajar con esos protocolos que están presentados, que hemos dialogado con algunos representantes del transporte pesado, del transporte interprovincial, y que esperamos pues, que el COE también lo acoja, ¿no? Y que obviamente haya un pedido de FENACOTIP también a los demás miembros del COE para que esto se pueda volver una realidad, ya que no solamente depende del Ministerio de Transporte, que es quien propone, pero que al final del día son otras instituciones las que también tienen que dar su visto bueno para que esto se ejecute en la realidad. Esperamos de todo corazón que el COE acoja pues nuestra realidad, la realidad del transporte interprovincial de pasajeros, entendiendo que a todos nos va a cambiar la vida. La vida ya va a ser totalmente distinta desde ahora en adelante, pero seguimos pues esperando y aspirando que las políticas públicas del gobierno central jueguen en nuestro favor, en favor no solo del sector de la transportación, sino del bien común de toda una nación. Queremos seguir conversando con usted en las próximas ocasiones. Señor ministro Gabriel Martínez, agradecemos su presencia en este espacio. Queremos pues comprometerlo pues una vez más a que siga trabajando por el bien común de todos los transportistas, que creemos en usted, que consideramos que usted tiene mucho por ofrecer con su intelecto, con sus conocimientos y sobre todo pues la unidad, llamar a la unidad nacional de todos los sectores, llamar a la unidad de todas las modalidades en un solo cuerpo, en un solo espíritu, para vencer este demonio que se llama la pandemia. Esto es prácticamente una tercera guerra mundial que tenemos que afrontarlo con mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucha unidad nacional, uniéndonos como hermanos, como ecuatorianos. Palabras finales, mi estimado. Bueno, a todos los transportistas un mensaje de esperanza en este momento, de solidaridad. Entendemos lo difícil que es para ustedes en este momento sus economías, y que obviamente su principal deseo y su principal aspiración es poder reincorporarse al trabajo, poder tener nuevamente ingresos, poder cumplir sus deudas, poder cumplir sus pagos. Son gente de trabajo fuerte, de trabajo duro, gente que ha estado acostumbrado a resistir crisis y que ciertamente son una pieza esencial, fundamental para el funcionamiento de una sociedad y de un país. Nosotros estamos pendientes, estamos trabajando con sus representantes gremiales que siempre están procurando el bien de su clase, de su gremio, y que para nosotros obviamente es un imperativo también desde el Ministerio poder apoyarlos y poder salir de esta situación lo más rápido que podamos. Un fuerte abrazo y muchas gracias siempre por este espacio. Bendiciones, economista. Muchísimas gracias, y a todos quienes nos siguen a través de Frente a Frente con el Personaje. Será hasta una nueva ocasión.